En nuestra serie sobre los dones del Espíritu Santo, hoy toca hablar sobre el don de temor de Dios. Hablamos de que hay gente que de plano parece que no tiene temor de Dios, es decir, que comete tantos crímenes reiteradamente con todo cinismo y piensa que no hay un Dios que le pedirá cuentas, piensa que no hay una eternidad donde repercutirán sus acciones. ¿De plano piensas que quedarán impunes todos los pecados que deliberada y reiteradamente haces? Alguien que tenga un mínimo de temor de Dios, pues al menos se la piensa un poco para hacer esas cosas, o bien una vez que las hizo, pues se arrepiente y busca redimirse. Como siempre nos ayuda a considerar los extremos para saber lo que es y lo que no es el temor de Dios. Ya mencionamos aquellos que carecen completamente de temor de Dios porque sin escrúpulo alguno cometen toda clase de faltas, de pecados. Pero también en este extremo se encuentran aquellos que les falta ese temor de Dios por una que ellos llaman una excesiva confianza, una excesiva familiaridad que les hace decir, yo con Dios tengo línea directa, Él y yo somos cuates, yo no necesito intermediarios, porque Él y yo tenemos un convenio como de que yo puedo hacer completamente lo que quiera, yo me puedo brincar todas las normas, a mí no me hace falta ni ir a la iglesia, ni cumplir esos mandamientos, porque Él y yo nos entendemos tan, pero tan bien como este confianzudo. Y además de irreverentes, se vuelven permisivos, que he de decir, y realmente será tan cercana, tan íntima esa relación con Dios en la oración, en la unión con Él, pues créeme que si de veras la tuvieras, no andarías pensando eso. Y estás confundiéndote de querer ver a Dios como un Padre misericordioso, a verlo como un papá buena onda, bonachón, superficial, que tú te diseñaste en tu cabecita, no el que Jesús nos enseñó. Y en el otro extremo están los que profesan no el temor, sino el miedo, el pavor angustiante. Son los que, a diferencia de los que cometen toda clase de pecados sin escrúpulos, a estos los que les sobran son escrúpulos. Unos escrúpulos enfermizos que sienten que con todo ofenden a Dios, que aunque hablen de un Dios bueno y misericordioso, en realidad tienen en mente un Dios que es castigador, que es vengativo, que no dejará impune la más mínima imperfección, que te tiene una lista donde te está apuntando todas las faltas que cometas, cualquier disgusto, cualquier mal pensamiento, que sienten que todo es pecado, porque incluso el pisar una raya en el piso que tenga forma de cruz ya lo consideran un pecado. Eso puede llegar a ser una enfermedad psicológica y espiritual que se llama escrupulosidad, y es vivir tristemente temiéndole a aquel en quien deberías confiar y amar. Bueno, pero entonces el temor de Dios como un don del Espíritu Santo, ¿qué es? Consiste en el humilde reconocimiento de la grandeza y bondad del Creador, que es un temor que es bueno si proviene del respeto, pero es mucho más perfecto y don del Espíritu Santo cuando proviene del amor. El temor de Dios te hace ubicarte, tener ideas claras y por eso estar bien ubicado. Tú sabes que Dios es bueno y es cercano, pero eso no significa que voy a burlarme, que voy a ridiculizar, que hay una gran distancia entre el Creador y la criatura, y por más cercano que Dios ha querido ser para conmigo, eso no significa que voy a abusar de esa confianza, mucho menos voy a burlarme de ella. No significa el que Dios sea misericordioso a que yo voy a abusar de esa misericordia pecando descaradamente, que al cabo luego me habrá de perdonar. Tener temor de Dios no significa que viviré preocupado por un Dios que es vengativo y que me habrá de buscar la manera de condenarme, sino vivir convencido de que Dios lo que quiere es mi eterna salvación, pero claro que he de vivir ocupado en hacer lo que a mí corresponde por merecer mi salvación. El temor de Dios no es miedo, es amor. El amor echa fuera el temor. Pero cuando se ama a alguien, ¿acaso no tememos fallarle? ¿No tememos hacer algo que desmerezca ese amor que me ha dado primero y que me ha dado gratuitamente? El tener el don de temor de Dios se manifiesta concretamente en las siguientes acciones: en el rechazo consciente del pecado, en el evitar ofenderlo aún en las cosas pequeñas.
humildad profunda, que no consiste en un complejo de inferioridad, consiste en un reconocimiento de su superioridad y por tanto yo rendirle adoración y obediencia. El tener temor de Dios también se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos, a su voluntad. Una obediencia que no siempre tiene que ser lógica, tan razonable como humanamente lo quisiéramos, sino una confianza total en que Dios sabe lo que hace y por eso yo le rindo mi obediencia, aunque a veces me cueste y aunque a veces no entienda. El temor de Dios también me lleva a tener una actitud reverente hacia lo sagrado, hacia el templo, hacia la Eucaristía, hacia su palabra, hacia las personas consagradas. A todo aquello que es de Dios, lo trato con el debido respeto, pero no un respeto distante, un respeto reverente, amoroso, de cuidado, de que porque es de Dios, entonces debe tener para mí un trato especial. El tener temor de Dios también implica vivir en una constante actitud de gratitud, de alabanza. No es vivir queriéndome esconder de Dios, sino vivir en su presencia, de un modo que mi vida le agrade, que mi vida sea una continua alabanza de su gloria. Ya sé que en estos tiempos hablar de temor de Dios, pues suena como que anticuado, ¿verdad? Pero mira, si tienes temor de Dios, créeme que dejarás de temerle a muchas otras cosas. Créeme que si tienes una conciencia recta, porque tu temor de Dios te hace vivir con esa rectitud, entonces créeme, Dios echará fuera todos los demás temores. Y el temor de Dios no va a ser un miedo angustiante, va a ser una rectitud de vida, va a ser un freno en tu conciencia, va a ser un impulso para hacer lo que de veras conviene a tu salvación y a la gloria de Dios. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.